¿Es posible que la sociedad nos mienta respecto de la escuela secundaria? ¿Es posible que esa idea romántica de la educación de nuestros hijos para el futuro sea en gran parte una mentira? ¿Es posible que la escuela secundaria sea más que nada un sistema de control de cuerpos adolescentes que tenga como principal objetivo contribuir al orden social? ¿Podría ser que ese lugar tan supuestamente noble sea en realidad un lugar siniestro de adoctrinamiento inevitable? Todo esto y mucho más vamos a analizar en este video desde varias perspectivas sociológicas. Si cierro los ojos y pienso en la secundaria, lo primero que me viene a la mente no son ni las matemáticas, ni la historia, ni la literatura, sino esa mezcla de aburrimiento, presión y ganas de estar en otro lado. Y no estoy solo. Millones de personas en distintos lugares del mundo recuerdan esos años como una etapa que odiaron. La pregunta sería, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una institución pensada para educar, integrar y prepararnos para la vida adulta termina generando tanto rechazo? Hoy vamos a mirar la escuela secundaria desde distintos lentes sociológicos, para entender no solo lo que sienten los alumnos, sino también la frustración que sienten los docentes. ¿Por qué odiamos la secundaria? Es una pregunta que miles de jóvenes se hacen. La secundaria se supone que es un puente hacia la adultez, un espacio de formación, de integración social y de preparación para el futuro. Pero en la práctica, para muchos es sinónimo de aburrimiento, presión, frustración e incluso hostilidad. Según la UNESCO, más del 30% de los adolescentes en América Latina afirman no sentirse motivados por la escuela, y yo no tengo dudas que es mucho más de un 30%. Y en países como Argentina, el abandono escolar en la secundaria supera el 40% en algunos sectores populares. Estamos frente a una experiencia compartida. La escuela secundaria suele ser odiada. Y la pregunta es, ¿por qué? Vamos a tratar de analizar esto desde muchas miradas sociológicas distintas. Desde el funcionalismo, Emil Durkheim diría que la escuela es el lugar donde se transmiten los valores comunes que nos permiten vivir en sociedad. Y Talcott Parsons agregaría que la escuela secundaria distribuye y selecciona a los estudiantes hacia distintos roles sociales. Odiar la escuela en este marco sería rechazar el proceso de integración necesario para convivir. Pero acá aparece otro problema. En contextos de desigualdad, muchos estudiantes sienten que la escuela no integra, sino que excluye, más que abrir puertas, clasifica y deja afuera, por más que vos estés dentro de la escuela. Si vamos a la perspectiva crítica, Pierre Bourdieu explicaba que la escuela secundaria produce privilegios a través del capital cultural. Los hijos de las familias con más recursos no solo llevan los mejores cuadernos o mejores libros, también poseen códigos invisibles que la escuela valora: la forma de hablar, la forma de escribir y de pensar. Entonces, para quienes no tienen ese capital cultural, la escuela puede ser simplemente una maquinaria de frustraciones. De esta forma, el alumno no iría a la escuela a aprender, sino simplemente a demostrar de dónde viene. Y dependiendo de dónde venga, transitará este horrible lugar con mayor facilidad. Ahora vamos a una mirada muy extensa y compleja de este tema. Michel Foucault nos ofrece la siguiente visión: la escuela como institución disciplinaria. Horarios rígidos, exámenes, vigilancia constante, premios y castigos. Odiamos la escuela porque allí aprendemos que somos observados y clasificados todo el tiempo. No se trata solo de aprender matemáticas o historia. Se trata de entrenarnos para obedecer, para rendir cuentas, para ser medidos.
El rechazo adolescente, en este sentido, puede leerse básicamente como resistencia al poder. Pero la mirada de Foucault va más allá. En Vigilar y castigar, Foucault explica que las instituciones modernas, la cárcel, el hospital, el cuartel, la fábrica o la escuela, comparten una misma lógica disciplinaria. Todas funcionan como espacios cerrados donde los individuos son distribuidos, vigilados y normalizados. La escuela, en ese sentido, no es tan distinta a la cárcel. Ambas producen sujetos dóciles y útiles, aunque lo hagan con métodos diferentes. En la cárcel, el encierro se justifica como castigo y corrección. En la escuela, se justifica como educación y formación. Sin embargo, en ambos casos encontramos similitudes. Por un lado, el control del tiempo, horarios estrictos, campanas o timbres que marcan el inicio y el fin de las actividades, rutinas absolutamente repetitivas que organizan la vida cotidiana. Vigilancia constante. En la cárcel, los guardias, en la escuela, los docentes y preceptores. Incluso la disposición arquitectónica de las aulas y pasillos recuerda a los esquemas del panóptico. Cada movimiento puede ser observado, tanto en la escuela como en la cárcel. La clasificación y el registro, listas de asistencia, calificaciones, legajos. Tal como el sistema penal produce prontuarios, la escuela produce historiales escolares que nos acompañan y nos van a acompañar durante años. Los castigos y recompensas, sanciones, amonestaciones y suspensiones en paralelo con felicitaciones, diplomas o menciones de honor. Foucault subraya que estas pequeñas penalidades forman parte del micropoder que moldea las conductas de las personas, tanto en la cárcel como en la escuela. La escuela entonces no solo enseña contenidos, enseña a vivir bajo la lógica de la disciplina. Forma sujetos que internalizan la vigilancia, que aprenden a comportarse como si fueran observados todo el tiempo. Por eso, odiar la secundaria no es solo odiar las materias, sino también rechazar un dispositivo de control que recuerda, aunque de manera mucho más sutil, al de la prisión. Este paralelo incomoda porque revela que detrás del discurso de la educación y de la ciudadanía también se esconde una maquinaria normalizadora. Y eso no se puede decir explícitamente a los alumnos ni a los padres, ni puede ser reconocido por el Estado en los currículos o documentos oficiales. Así como la cárcel produce delincuentes al etiquetar y aislar, la escuela produce buenos alumnos y malos alumnos al clasificar, excluir o premiar. En ambos casos no se trata únicamente de transmitir conocimiento o corregir conductas, sino de fabricar subjetividades. Erving Goffman lo vería de otro modo. La escuela secundaria sería una especie de teatro social. Allí los jóvenes representan papeles, el aplicado, el rebelde, el popular, el marginado. Y muchas veces el odio a la escuela no proviene de los contenidos, sino de la presión de tener que actuar un papel que no elegimos. Lo vemos en fenómenos como el bullying, donde el dolor escolar surge más de las relaciones sociales que de los libros o los contenidos. Pero hay otro aspecto de la escuela secundaria que muy pocas veces se discute, que es el diseño curricular. El currículum no es la realidad que las personas viven, sino que es un recorte de la realidad. Y todo recorte tiene una intencionalidad política. Durkheim habría dicho que ese recorte busca transmitir los valores centrales de una sociedad para asegurar su cohesión.
Enseñamos historia, literatura, ciencias, no porque sean neutras, sino porque construyen un patrimonio común. Bourdieu lo vería distinto. Los contenidos escolares reflejan a la cultura dominante. Lo que se enseña, ciertas lenguas, ciertas obras literarias o ciertos modos de razonar, no es universal, sino es capital cultural de las élites o una selección de capital cultural que las élites quieren imponer en las personas que no forman parte de la élite. Entonces, odiamos las secundarias porque sentimos que el saber válido es siempre el que tienen los otros. Michel Apple, otro teórico de la educación, dijo esta idea tajante: el currículum es una construcción ideológica, es un proyecto político que legitima ciertos conocimientos pero silencia otros conocimientos. ¿Por qué se enseña la Revolución Francesa con tanta centralidad y no con la misma profundidad la historia de los pueblos originarios? ¿Por qué se estudian determinadas corrientes filosóficas y otras no? ¿Por qué se estudian ciertos economistas y otros no? La respuesta es simple, porque los currículos reflejan relaciones de poder. Desde una mirada liberal, autores como Milton Friedman dirían que el problema no es tanto qué se enseña, sino que el Estado imponga lo que se enseña. Para ellos, odiamos la escuela porque lo que debemos aprender fue decidido por burócratas, no por nosotros ni nuestras familias. Incluso desde miradas opuestas y contemporáneas, como por ejemplo la de Bauman, el currículum es visto como un artefacto rígido en un mundo líquido. Se diseñó para formarnos de una sociedad industrial, pero hoy los jóvenes viven en entornos digitales, cambiantes, donde las fronteras del saber se mueven todo el tiempo. El resultado, hay un choque entre los programas escolares anclados en el pasado y estudiantes inmersos en la velocidad del presente. Y los datos lo confirman. Estudios de la OECD muestran que más del 40% de los estudiantes de secundaria de países occidentales consideran que los contenidos no son relevantes para su vida cotidiana. Dicho de otra forma, odiamos la escuela no solo por la disciplina o el clima social, sino porque sentimos que nos hacen aprender cosas que no tienen sentido para nosotros. Si volvemos otra vez a la mirada liberal, un sociólogo como Herbert Spencer enfatizaría otro punto: la falta de libertad. Para él, odiamos la escuela o odiaríamos la escuela secundaria porque es obligatoria, porque funciona como un monopolio estatal que encierra a todos en un mismo molde. Por ejemplo, Milton Friedman defendía los vouchers educativos, que las familias puedan elegir el tipo de escuela que quieran, generando diversidad en lugar de uniformidad. Acá estaría un concepto muy importante. El currículum o el diseño curricular sería simplemente un recorte estatal intencional que tiene como objetivo justificar al Estado mismo. Se volvería casi una religión. El Estado, mediante la escuela, enseña que el Estado es bueno, de la misma manera que la Biblia enseña que Dios es bueno. Volviendo a otra visión completamente opuesta, Bauman nos ayudaría a entender también la desconexión cultural. Vivimos en una modernidad líquida, redes sociales, inmediatez, multitareas, pero la escuela secundaria sigue hablando un idioma rígido del pasado. Mientras el mundo cambia vertiginosamente, las aulas parecen ancladas en el siglo XX o XIX. Y así surge el desencuentro. Odiamos la escuela porque no conecta con nuestra experiencia cotidiana. Ahora vamos a hablar de otras personas que no son muy importantes, pero ya que están ahí podemos hablar de ellos. Los docentes, ¿sí? La frustración de los docentes. No son solo los alumnos los que manifiestan frustración en la escuela secundaria. También los docentes viven tensiones profundas.
Desde una mirada funcionalista, el docente debería ser un agente de integración social. Sin embargo, muchos sienten que esa misión se ha debilitado. Lo que antes era prestigio y respeto, hoy se vive como desgaste y falta de reconocimiento. Sin hablar de los sueldos precarios que los docentes perciben. Desde la perspectiva crítica, Bourdieu señalaría que los docentes son mediadores de un sistema que reproduce desigualdades. Muchos provienen de sectores medios y populares y ven día a día cómo sus propios alumnos fracasan en una estructura que perpetúa la exclusión, aunque se dice inclusiva. Esto es lo que algunos llaman la contradicción del docente. Tener la tarea de democratizar el saber dentro de un sistema que, por más que se dice inclusivo, sabemos que es excluyente. Para Foucault, los docentes también son objeto de un dispositivo de control. Están atrapados en planillas y burocracia. Deben controlar asistencia, sancionar y vigilar. Muchos confiesan que pasan más tiempo gestionando papeles que enseñando. Erving Goffman diría que el profesor tiene que mantener una fachada de autoridad frente a los alumnos, colegas y directivos, aun cuando se sienta vulnerable. Es un rol que desgasta emocionalmente. Muchos docentes sienten que actúan en un escenario en el que ya no creen, obligados a representar autoridad en un contexto donde los alumnos simplemente no la reconocen. Y Bauman subrayaría que los docentes enseñan con herramientas del siglo XX a estudiantes del siglo XXI. El diseño curricular rígido, los manuales obsoletos, las clases expositivas contrastan con jóvenes hiperconectados habituados a la velocidad digital. De ahí surge un sentimiento profundo de impotencia. Incluso desde una visión liberal se diría que la frustración docente proviene por la falta de libertad para innovar. Encerrados en sistemas burocráticos, muchos sienten que su autonomía profesional está limitada. Las cifras refuerzan esta idea. Según la OCDE, más del 50% de los docentes de secundaria en América Latina declara sentirse estresado o agobiado emocionalmente. En Argentina, encuestas muestran que gran parte de los profesores dedica más horas a tareas administrativas que a preparar clases. El burnout docente no es una excepción, es un fenómeno global. Así como los alumnos odian la escuela porque la sienten rígida, injusta, aburrida, los docentes también la rechazan porque viven un trabajo desvalorizado, burocratizado y desconectado de las necesidades reales de los jóvenes. Y no tienen posibilidad de maniobrar dentro de ese sistema. Las estadísticas refuerzan todo esto. Según las últimas evaluaciones PISA, menos del 25% de los estudiantes en América Latina afirma disfrutar ir a la escuela. En Estados Unidos, encuestas del Pew Research Center muestran que más del 60% de los adolescentes consideran la secundaria estresante y un 29% directamente la califican como aburrida. Y la OMS señala que la depresión adolescente se vincula en gran medida gracias a experiencias negativas dentro del ámbito escolar. Entonces, ¿por qué odiamos la escuela secundaria? Porque disciplina, como diría Foucault, porque reproduce desigualdades, como señaló Bourdieu, porque nos obliga sin libertad, como denunciarían Spencer o Friedman, porque nos exige representar papeles incómodos, como explicaría Goffman, porque el diseño curricular es un recorte político que refleja poder e ideología dominante, como señalaría Apple, porque habla un idioma desconectado de nuestro tiempo, como plantearía Bauman, y porque tanto los alumnos como los docentes sienten que la escuela ya no responde a sus necesidades.
y sin embargo también la necesitamos, porque nos enseña a convivir, porque transmite una especie de lenguaje común, porque abre, aunque no siempre, oportunidades. Quizá la verdadera pregunta no sea si odiamos o no la escuela secundaria, sino cómo podemos repensarla, cómo transformarla en un espacio de descubrimiento, de sentido y de encuentro, en lugar de un espacio de frustración y rechazo. Por eso ahora viene lo más importante. Me gustaría leer en los comentarios cuáles son tus ideas para mejorar la escuela secundaria. Este video fue muy largo y si lo viste todo te quiero transmitir mi mayor aprecio y agradecimiento. Espero que este video te haya sido útil para comprender este fenómeno. Nos vemos en la próxima y de todo este video no olvides lo más importante. Tenés que suscribirte a este canal.